Existen muchas reglas y fórmulas que tratan de ayudarnos a la hora de mejorar nuestra gestión financiera. Una de ellas es la regla del 72, que se utiliza para tratar de afinar el objetivo de nuestras inversiones. Bienvenido a De Finanza, el canal que te mantendrá al tanto de la situación económica mundial. Dale like y suscríbete para estar al tanto de nuestros videos. Es obvio que cuando contratamos un seguro de ahorro o cuando invertimos en un fondo de inversión, nuestro objetivo es siempre el mismo: que nuestro dinero produzca más dinero. Sin embargo, no siempre tenemos claros los plazos que vamos a tener que emplear en nuestras inversiones para obtener cantidades determinadas, es decir, para cumplir nuestros objetivos. La regla del 72 para ahorrar dinero es precisamente una de las fórmulas existentes para tratar de afinar al máximo nuestros objetivos, ya que nos ayuda a visualizar en tiempo aproximado en el que una inversión se duplicará. Ojo, no se trata de una fórmula exacta y perfecta, como veremos más adelante, ya que hay algunos elementos que no tienen en cuenta. ¿Qué es la regla del 72? La regla del 72 es una fórmula utilizada dentro del ámbito financiero. La regla establece que la cantidad de años que se necesitan para duplicar una inversión se puede estimar dividiendo el número 72 por la tasa de interés anual devengada, expresada como porcentaje. Además de las inversiones, la regla del 72 también se puede usar para otros cálculos, por ejemplo tasas de interés de la deuda de la tarjeta de crédito, un préstamo, hipoteca o cualquier otra tarea donde se registre un crecimiento a tasa fija, desde la inflación de un país hasta el PBI. La regla del 72 también funciona a la inversa, esto es, en caso de que el inversor desee conocer la tasa de interés que necesita para alcanzar sus objetivos. Así, puede dividir el número 72 por la cantidad de años en los que desea duplicar su inversión. Uno de los motivos de su popularidad es la facilidad de su aplicación, ya que a diferencia de otras fórmulas más complejas, esta se calcula con una simple calculadora. Si bien el cálculo tiene bastante exactitud, cabe recordar que es estimativo, ya que se trata de una inversión simplificada de un cálculo logarítmico más complejo, y a su vez esto asume que las ganancias generadas por la inversión serán reinvertidas. ¿Cómo funciona la regla del 72? La regla del 72 va de la mano con el interés compuesto, ya que asume la reinversión de los dividendos y las ganancias del capital a lo largo del tiempo para alcanzar su objetivo. Así se genera el famoso efecto bola de nieve con nuestros ahorros. La fórmula es la siguiente: 72 dividido a la tasa de interés es igual a años para duplicar. La elección del número 72 se debe a que dicho número tiene muchos divisores como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12. Por ejemplo, 1%, el dinero tardará 72 años en duplicarse. 3%, el dinero tardará 24 años en duplicarse. 6%, el dinero tardará 12 años en duplicarse. 9%, el dinero tardará 8 años en duplicarse. Origen de la regla del 72. Se cree que el origen de la regla del 72 se remonta al año 1494, donde fue publicada por primera vez en el libro Summa de Aritmetica, del fraile renacentista italiano Luca Pacioli. A dicho volumen se lo considera el primer manual de contabilidad de la historia y sigue usándose hasta el día de hoy. Luca Pacioli era un renombrado matemático de Italia que en su libro Summa de Aritmetica, Geométrica, Providencial y Proporcionalita hace mención a la conocida regla. Circulan otras versiones que se aseguran que esta regla fue descubierta por el físico Albert Einstein, pero no hay documentación que respalde esta afirmación. Apoyada en la fuerza del interés compuesto, la regla del 72 representa una forma rápida de conocer cuánta ganancia nos dejará una inversión y en cuánto tiempo. Mientras que el interés compuesto ayuda a que la inversión crezca más rápido, la regla del 72 es un cálculo simple para estimar de manera aproximada cuánto tiempo tomará lograrlo. En un contexto inflacionario como el que presenta Argentina, tener un plan de ahorro de inversión resultará clave para conquistar sus objetivos. Claro está que esta regla se basa en que la rentabilidad se mantenga constante en el tiempo y se utilice la misma herramienta de inversión u otras que proporcionen dicha rentabilidad, ya que de lo contrario, cuando la rentabilidad fluctúa, es más difícil utilizar la regla. En esos casos es mejor establecer una rentabilidad media esperada, aunque lo ideal sería realizar el cálculo cada cierto tiempo en función de la evolución del rendimiento de tus productos financieros. La fórmula además nos ayuda a entender mejor la importancia del interés compuesto dentro de la idea de hacer trabajar nuestro dinero. La aplicación de la fórmula del 72 no es realmente exacta del todo ni mucho menos. En primer lugar, como ya hemos indicado, se basa en un resultado constante de la rentabilidad de tus productos. Esto es algo que sí puede lograrse con productos como los seguros de ahorro más conservadores, aunque no tanto a largo plazo, cuando lo que importa es buscar rentabilidad y no tanto seguridad.
Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Conocías la regla? ¿La has utilizado? ¿Te ha hablado de finanza? Dale like y suscríbete para estar al tanto de nuestros videos. De Finanza te desea un próspero futuro económico.